Si de excusa se trata, decí basta. Los martes de 14 a 15 por www.arinfo.com.ar. La opción es win-win. Te proponemos un encuentro entre profesionales y hacedores. Bueno, bienvenida Cristina Carrillo. Ella es Cristina Carrillo, es licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, en ICA de Madrid. Es especialista en inclusión, educación financiera y directora de Arkin Proyectos Sostenibles. Bueno, Cristina, queríamos preguntarte primero, ¿no? ¿Se puede cambiar la imagen institucional? ¿Es lo mismo que cambiar la reputación? Buenas tardes, gracias Claudia por invitarme. La imagen institucional es lo que una entidad trata de proyectar sobre sí misma y lo que realmente se percibe en la sociedad, pero lo que es reputación implica además un juicio de valor sobre esa imagen institucional, es decir, cómo la consideras en relación con otras del mismo sector, ¿no? Entonces, digamos que ¿cómo se hace una imagen institucional? Es mucho más, y eso además Mónica también sabe mucho de ello, es mucho más que el logo, mucho más que es lo que hacen, cómo lo hacen y cómo lo transmiten a la sociedad. Bueno, ¿y qué es la inclusión financiera? Que también sos, digamos, especialista en esto. Eso es la pregunta del millón, y yo creo que a estas alturas está en el mundo entero infinidad de foros. Y lo vimos en la agenda hoy, ¿no? Sí, es porque es un término tan sumamente genérico que cada uno, según en qué área trabajemos de forma más específica, entendemos una cosa diferente. Y todos los que estamos y nos reunimos en esos foros, cada uno vamos con nuestra propia idea de lo que es inclusión financiera, ¿no? Digamos que hay una definición acordada, consensuada, que dice que es la posibilidad de que todo el mundo acceda de manera sencilla a productos y servicios financieros de calidad y adaptados a sus necesidades. Todo eso suena bien, pero luego a la hora de la verdad, como digo, depende de con quién hables, ¿no? Entonces, por ejemplo, una entidad bancaria puede pensar que inclusión es que haya mucha gente utilizando todos los productos y servicios bancarios, ¿no? Un emprendedor puede verlo como la posibilidad de acceder a un crédito bancario en condiciones con intereses razonables, ¿no? Es un tema muy, muy debatido. Compro bonos verdes. Mira, me estaba interesando mucho lo que hablábamos efectivamente cuando se habla de las inversiones sustentables o sostenibles, que efectivamente es muy interesante, pero luego hay una parte, digamos, de lo que es, digamos, ética financiera, que tiene mucho que ver con la inclusión, que es cómo tratas a tus clientes, cómo les facilitas la vida para que esas personas a las que estás brindando tus productos y servicios se sientan bien recibidas, bien atendidas cuando entran en tu entidad, ¿no? Entonces es como una parte que está muy olvidada. Cuando se habla de finanzas éticas, uno piensa que inviertan solo en proyectos sostenibles, buenos para el planeta y todo eso, pero ¿y la gente? Claro. ¿Qué hacemos con ella? Claro. ¿Cómo vinculamos la comunicación y las finanzas en esto? Es que son así como preguntas extremadamente amplias. A ver, la cuestión es, por ejemplo, estamos viviendo en un país donde las entidades financieras no tienen buena imagen por la experiencia que ha habido en años pasados, pero los argentinos eso lo sienten, lo sentís mucho, lo veis como muy claro, pero yo siempre les digo a todos mis amigos aquí, no es que fuera pasa igual, o sea, vas a Europa y tienen mala imagen y la gente los denuncia en los tribunales, y en Estados Unidos también hay gente que ha tenido que hacer acciones colectivas. Es decir, el problema de la brecha enorme, de la asimetría informativa y de conocimientos que hay entre el sector financiero y los usuarios, los consumidores que necesitamos ese sistema financiero, es enorme en todas partes. ¿Qué ocurre? Pues que por un lado hay un sistema con unos productos complejos y por otro lado hay personas que muchas veces no sabemos utilizar ni los más básicos. Por ejemplo, antes que estábamos hablando del tema de las tarjetas, la tarjeta de crédito es un instrumento muy extendido y sin embargo hay muchas personas que realmente no saben los problemas en que pueden caer por pagar el mínimo.
Y me refiero, ahí no estamos hablando ya de altas finanzas ni de productos extraños, estamos hablando de un instrumento que todos tenemos dentro en el bolso y que utilizamos a diario, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que realmente con ese tipo de cosas, por mucha buena comunicación que haga un banco en otro tipo de actividades o por mucho que sean los sponsors del equipo de fútbol de tus amores, al final del día lo que quieres es que cuando entras en el banco te sientas bien tratado, que no te hablan con jerga rara, que te están prestando un servicio en beneficio tuyo y no de ellos, ¿no? Sí, es importante tener una buena conducta económica. Esa es otra gran pregunta. Antes, cuando escuchábamos a Mónica con el tema de las emociones, y además tiene mucho que ver con lo que es mi área de actividad, ¿no? Lo de la educación y la inclusión financiera. Sabéis que tradicionalmente la teoría económica habla de que somos seres económicamente racionales y que ante... ¿Qué cosa tan absurda, ¿no? Y que ante una posibilidad hacemos una especie de curvas en nuestra cabeza comparando unas y otras. Y claro, como muy bien dice Mónica y como todos sabemos y como la publicidad sabe desde hace décadas, eso no es así. O sea, decidimos en base a las emociones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que efectivamente todos tenemos una serie de comportamientos económicos que se basan sobre todo en lo que hemos visto en nuestro entorno toda la vida. Son puramente emocionales y son puramente replicar lo que es la prueba social, es decir, lo que en nuestro entorno cultural se considera aceptable o recomendable. ¿Qué ocurre? Que luego cuando hay problemas, por ejemplo, las personas, claro, tomamos malas decisiones financieras como tomamos malas decisiones en cualquier otro ámbito de la vida, precisamente por eso, porque somos muy emocionales. Siempre sale alguien por ahí de las instituciones diciendo, no, eso es un problema de educación financiera. Yo digo, no, es un problema de que somos seres humanos. Entonces lo que no podemos es brindar una educación financiera basada en describir o explicar a personas que no es que no sepamos, por ejemplo, que ahorrar es bueno, es que en el momento de la verdad vemos delante algo que nos apetece y cedemos a la tentación, igual que tampoco nos ponemos a dieta ni hacemos ejercicio, ¿no? Es muy complicado. La conducta económica son las decisiones que tomamos y esas decisiones vienen muy influidas por el entorno. ¿De qué hablas cuando hablas de inclusión financiera? A mí digamos que esa definición que hemos visto antes es válida en algunos sentidos, pero sobre todo se trata de que para mí es una cuestión de finanzas éticas, de que todo el mundo tenga oportunidades y efectivamente no todo el mundo tiene por qué tener acceso a los mismos servicios o productos. Por ejemplo, las microfinanzas son una herramienta clásica de inclusión financiera, que también, como todo, tiene detractores y con razón, porque digamos, por ejemplo, que la persona que está en el ámbito de las microfinanzas puede a lo mejor, sabéis que además uno de los problemas que se achacan es que son unas tasas de interés muy elevadas y tienen que asumirlas porque esas personas no pueden conseguir créditos en el sistema financiero formal, estándar, digamos. Bueno, las microfinanzas son formales. Pero digamos que esa es una herramienta de inclusión. Pero luego, por ejemplo, como decía, el tema de los términos genéricos es que llaman mucho a confusión. Por ejemplo, ahora en Argentina hay como un movimiento muy fuerte en favor de la educación financiera entendida como la posibilidad de pagos digitales o pagos electrónicos. Y, por ejemplo, siempre se pone como ejemplo el caso de Kenia, que es espectacular, porque fijaos un país con qué nivel tan bajo de desarrollo y el 85% de la población paga a través del teléfono celular. Pero lo que pasa es que además es curioso porque no son smartphones, o sea, son teléfonos celulares muy básicos y son transacciones que se realizan con mensaje de texto y que se ha realizado completamente al margen del sistema bancario. Entonces, eso se considera un caso de éxito de inclusión financiera porque las personas no tienen que recorrer kilómetros para hacer un pago, ¿no? Pero, sin embargo, digamos que eso es inclusión hasta un cierto punto, te abre ciertas puertas, pero obviamente no es la panacea, hace falta algo más, porque necesitas algo con lo que pagar, no basta con que tengas facilidad para pagar, ¿no? Entonces, aquí en Argentina se está yendo mucho por ese lado de quitar el dinero físico y sustituirlo por dinero electrónico, asumiendo que de esa forma no necesitas tener cerca una sucursal para tener acceso a servicios bancarios, etcétera. Eso que sobre el papel y en términos teóricos puede tener un punto de razón, tiene infinitos problemas prácticos de aplicar. Y todo este desarrollo, ¿no es cierto? ¿Quién lo debería hacer? ¿El gobierno? Claro, la cuestión es que es uno de esos problemas
que no, digamos que depende de la correlación de muchos factores. De hecho, o sea, por ejemplo, la inclusión financiera es algo tan serio que incluso se considera que es una de las herramientas para lograr uno de los objetivos de desarrollo sostenibles, que es la reducción de la pobreza. Lo que pasa es que depende de 1000 cosas. Por ejemplo, depende de que haya infraestructuras, incluso de Internet, que permitan el acceso a la educación, a determinados servicios. Depende en gran medida del acceso a la educación, pero también, me refiero, no es un problema solo del sector financiero ni de las autoridades financieras. Es algo que para poder ponerlo en marcha necesitas una tormenta perfecta de entidades colaborando. Por ejemplo, hay un caso, estamos colaborando también con una empresa de microfinanzas que tenía un proyecto muy interesante de inclusión que consistía en a los emprendedores de la provincia de Buenos Aires en situación de máxima vulnerabilidad. Lógicamente, ¿qué mercado tienen esos microemprendedores que dependen de las microfinanzas? Muy escaso, ¿no? Entonces el proyecto consistía en que pudieran vender sus productos en una plataforma digital, incluso eventualmente entrar en Mercado Libre. Claro, ¿cuál es el problema? Que en esas villas no hay Internet. Y además tampoco hay habilidades digitales de las personas para manejar eso. Entonces ahí estamos ante un cúmulo de necesidades que hay que atender de forma simultánea si quieres avanzar por esa vía de la inclusión financiera a través de aspectos que no tienen que ver de manera rigurosa con las finanzas, ¿no? Por eso hablan tanto de lo público y lo privado en lo que hace a inversiones ahora, ¿no? Exacto, no, es que la articulación es imprescindible. Siempre se habla público, privado y tercer sector. Lo público tiene que mantener un poco el liderazgo y la visión de conjunto del bien común. El sector privado tiene presupuesto y tiene capacidad de llegada en muchos casos que no tiene el sector público. Y el tercer sector en muchas ocasiones tiene un conocimiento del terreno que es vital para que todos esos proyectos realmente lleguen a buen puerto. Y se concreten. Y se concreten. Sí, sí. Contanos un poco sobre la consultora Adkin. Uh-huh. ¿Qué hace? Bueno, efectivamente yo vengo mucho del área de la educación y de la inclusión financiera. Digamos que nos basamos en la idea, como decimos aquí, que hay muchas cosas por hacer y que hay muchas empresas haciendo cosas y que las empresas se han dado cuenta de que esos activos intangibles, de que su reputación es una parte importante de su valor público, ¿no? Entonces hacen muchos proyectos y desde nuestro punto de vista muchos de esos proyectos más bien se hacen por hacer y por comunicar que haces algo, pero no siempre tratas de lograr que tengan un impacto real, ¿no? Por ejemplo... No te olvides, Cristina, que los argentinos pasamos por una etapa que fuimos a golpear con cacerolas las puertas de los bancos. Sí, somos conscientes. Así el tema de educación financiera y de inclusión es importantísimo como para que podamos volver a tomar confianza en todo ese espacio de inversión de dinero. Totalmente. No solamente saber dónde invertir, saber cómo preguntar y qué tranquilidad puedo tener. Totalmente de acuerdo, y además yo lo que comento siempre en este caso es no penséis tampoco que evidentemente la experiencia que han tenido las familias argentinas ha sido muy dura, ¿no?, con las entidades financieras, pero por ejemplo en España, que hay un nivel de bancarización del 100%, pero no es porque las personas tengan cultura financiera ni porque confíen en los bancos, es porque todo el sistema económico está hecho de manera en la que no puedes no tener una cuenta bancaria. Pero al final del día las personas siguen comprando productos que no les convienen, siguen demandando a los bancos ante los tribunales, los bancos siguen recibiendo multas por venta indebida de productos financieros. Es decir, es simplemente una cuestión de ecosistema o de estructura distinta, ¿no? Que aquí a lo mejor todavía no se han dado las condiciones, pero que al final la falta de cultura financiera es idéntica en todas partes. En Estados Unidos, cuando vemos esos casos, ¿no?, de los jóvenes que tienen la tarjeta de crédito echando humo porque están pagando préstamos estudiantiles hasta los 40, ¿no? Es decir, depende del ecosistema que tengas, tienes unos problemas u otros, pero esa es lo que hablábamos antes, es esa enorme brecha que hay siempre entre el sistema financiero con su jerga, con sus estructuras, con sus reglas, y los consumidores que nos enteramos de la mitad, ¿no? Sí. Contadme un poco más sobre los proyectos que tiene Adkin. Pues nosotros no queríamos limitarnos, pero la verdad es que nos llaman mucho de entidades financieras.
Nos llaman mucho de entidades financieras. Digamos que nos parece positivo, porque de alguna forma también, como decimos nosotros siempre, no hay que demonizar a los bancos, ¿no? Los bancos no son una entidad así única, homogénea, tienen distintos departamentos y hay departamentos en los bancos que realmente quieren hacerlo bien y lo hacen muy bien y manejan presupuestos y hacen proyectos de impacto social realmente muy bien enfocados y que hacen mucho bien, ¿no? Entonces nosotros digamos que nos sentimos como que estamos participando en cambiar muchas cosas. Entonces damos muchos talleres, no lo enfocamos tanto por el término de educación financiera es duro, eso se emplea en entornos institucionales, pero cuando hablamos en el mundo real hablamos de economía personal. Lo que decimos es de cómo llegar al fin de mes, ese sistema bancario, esas herramientas, como hablábamos, cómo manejar las tarjetas, cómo manejar de manera que te sirvan a ti y que no se conviertan en un lastre y una carga para tu economía, ¿no? Entonces, nos parece, sobre todo el enfoque siempre es muy práctico. De ese tipo de proyectos tenemos ya varios entre manos y resulta sorprendentemente gratificante, porque uno piensa que es una cosa tremendamente árida o dura, pero como decimos siempre, no se trata de decirle a las personas cómo tienen que manejar su dinero, cómo vivir su vida, sino que les brindamos alternativas para que vean que se puede hacer de otra forma y al menos lo que decidan lo hagan conscientemente. Nos quedan 3 minutitos, Claudia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Estoy segura que le vas a preguntar lo mismo que quería preguntarle. A ver si es cierto. Le iba a preguntar sobre el libro. ¿Sí? Sí, que yo le iba a preguntar, ¿qué vamos a hacer ahora que Peter Pan no se quiere No, pues es que eso fue... yo llevaba también un blog, que ahora por exceso de trabajo lo tengo un poco abandonado, pero el caso es que en un momento dado agarré de esas fábulas, historias tradicionales y me dediqué a actualizarlas con problemas económicos de hoy, ¿no? Y uno de ellos, que es el que da título al libro, es precisamente la historia de Peter Pan, porque estamos en un mundo en el que no vamos a cobrar pensiones de jubilación públicas, prácticamente ninguno, ¿no? Entonces está todo ese desafío de cómo ahorra uno para el futuro. Bueno. Y nada, la verdad es que traté de echarle mucho humor al tema y ver problemas económicos de los que uno lee en la prensa, pero bueno, ¿y quién lo edita? Ese en este momento está autopublicado. En su momento me lo editó una empresa, una editorial española. Tuvo problemas de continuidad y ahora está autoeditado. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para acceder a toda esta información, a contactarnos con vos? A ver, saber un poquito más sobre la consultora. Bueno, pues aparte de nuestra página web, como 3 dobles Bs, sí. Es que me sale más natural decir 3 W, perdón, adkin.net, como me dice Susana, Adkin es muy difícil de deletrear, ADDKEEN.net, pero sobre todo tenemos un proyecto al que le estamos poniendo muchísimo cariño, en el que además tuve el gusto de conocer a Mónica el mes pasado, que son unos encuentros mensuales gratuitos en el que hablamos de temas de interés para emprendedores y MIPYMES. Y se llama Neteventos, la página web es 3 Bs, neteventos.adkin.net. Hemos tenido sobre temas de fintech. El próximo que tenemos la semana que viene, ya os pasaré la información, es sobre mercado de capitales, ese gran desconocido para la financiación PYME que está teniendo mucho movimiento en Argentina. El otro mes es sobre el momento de vender, cómo llegar al cliente y convencerlo. Y luego en agosto vamos a tener uno muy interesante sobre economía social y empresas B. Ay, bueno, qué interesante. Muy interesante. Bueno, después pasarnos toda la información. Lo ponemos en la agenda, Sí, ¿no? Sí, lo ponemos toda en la agenda. Muchas gracias, entonces.